cantando una canción que dice: Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Creo que nadie puede decir lo contrario. Hay tanto para darle gracias a Dios, para celebrar, para adorarle. Así que vamos a empezar, me parece muy oportuno esa canción. ¿Cantamos? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, vamos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. A ver las voces bien fuerte, vamos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Sos fiel, Señor, aplauda su fidelidad, vamos.
Si el Señor ha sido fiel. Gloria a Dios. Qué maravilloso poder cantar y darle gloria al Señor. Así que aproveche que tiene manos para aplaudir, la voz que es un regalo único, y le demos toda la gloria al Señor. No nos vayamos de acá sin haberlo dado todo, ¿sí? Sí, eso era una botellita de tomate y sirven para el agua también. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, ¿sí? ¿Lo cree así? Aquellos que esperan en el Señor volarán como las águilas. Vamos a hacer palmas, vamos, así, vamos, eso. Con fuerza, iglesia, vamos. ¡Hey! Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Siempre nos levanta, Señor. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Vamos, iglesia, dígalo fuerte. Eres el infinito Dios. El infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Siempre vamos de gloria en gloria con vos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Denle el mejor aplauso, ovación al Señor. Vamos. Fuerte. Gloria a Dios.
Usted sabe que, entiéndame con el corazón que voy a decir esto, muchas veces decimos, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, y lo mejor no está por venir, porque lo mejor ya vino, y es el Hijo de Dios, y está en vos y está en mí. Aquel secreto que se mantuvo oculto por los siglos, por las edades, Jesucristo, la esperanza de gloria. Así que ya no dependemos de un ungido, porque ya tenemos al ungido, que es Jesús en nuestra vida. Lo tenemos todo con Él, así que ya no nos puede dar más nada Dios. Nos ha dado todo en el Hijo. Así que disfrutemos de eso y que el Hijo se manifieste en nuestras vidas. Hoy más que nunca. Amén. Vamos a seguir cantándole a Dios. Vamos a seguir dándole gloria. ¿Parece? Está cansado ya. Empezó el calor. Bueno. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para bailar, libre para bailar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, 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 yo soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para bailar, libre para bailar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Oh, 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 no, no. Libre, 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 libre para correr, libre para correr, libre para bailar, libre para bailar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. El mejor aplauso. Gloria a Dios. Esta canción que vamos a hacer se llama Voy a bailar. Dice, no sé si crees, no sé si vas a creer lo que vas a escuchar hoy, que hay un Dios que te da vida y nunca falla, ¿sí? Y dice, yo soy libre, yo soy libre. El estribillo después dice, en ti está la verdad.
Tu amor me da libertad, viene a decir básicamente eso, ¿sí? Son las frases que dice esta canción y me gustaría que podamos declararlas juntos, ¿sí? Gracias a esa salvación que recibimos en la cruz, es que hoy gozamos de libertad. No sé si puedes hoy creer lo que vas a escuchar. Que hay un amor que te da vida y nunca fallará. Yo soy libre, voy a bailar su amor. Yo soy libre, voy a bailar su amor. ¿Quién no diría que Dios a Jesús por mí envió? Dando su vida en esa cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, voy a bailar su amor. Yo soy libre, voy a bailar. Su amor es eterno, en ti está la verdad, no lo puedo negar. Siempre yo voy a bailar, te alabo. Ahora es el tiempo de tomar nuestra libertad. Para su gloria nuestras vidas vamos a entregar. Hey, yo soy libre, voy a bailar su amor. Yo soy libre, voy a bailar su amor. Su amor es eterno, en ti está la verdad, no lo puedo negar. Por siempre yo voy a bailar, te alabo. Permanezco en tu luz, vida eterna eres tú. En todo tiempo yo voy a bailar, te alabo. ¿Se anima a declarar esto? Vamos. Con todo mi ser, yo te seguiré tu voluntad. Yo te seguiré, pues tu palabra es verdad. Siempre tu amor me da libertad. Voy a bailar, hey. Yo soy libre, voy a bailar. 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 Su amor es eterno, en ti está la verdad, no lo puedo negar. Dios por siempre yo voy a bailar, te alabo. Permanezco en tu luz, vida eterna eres tú. En todo tiempo yo voy a bailar, te alabo. Buenas tardes, iglesia, que el Señor te bendiga. Gracias. Bueno, como dijo el pastor, para los que quizás no nos conocen mucho, con Mili, mi esposa, vamos a salir el año que viene a Cabo Verde, que es un país de África. Así que, bueno, estamos con todas las preparaciones del viaje. Si Dios así lo quiere, vamos a estar saliendo en enero, en el próximo enero, si es que no hay ningún problema con los vuelos, con los lugares a donde tenemos que ir para poder llegar ahí y el COVID no nos detiene. Prontamente vamos a estar saliendo.
Actualmente estamos bueno, trabajando los dos y en el tiempo libre que tenemos tratamos de conseguir algunas iglesias donde podamos presentar el proyecto en iglesias, grupos de misiones o con cualquier grupo de personas que se interese en el proyecto, que esté interesada en las misiones. Así que si usted también está interesado y quiere saber un poco más sobre el proyecto, nos puede hablar con toda confianza, así le comentamos. Y bueno, les pedimos que estén orando por nosotros para que ya se puedan ir acomodando las cosas finales que tenemos que acomodar. Así que, y bueno, ya poder salir pronto. Les comparto una necesidad que estamos teniendo, que es la de comprar una guitarra. Hay algunas personas que se han comprometido ya con este tema, pero siempre viene bien que otras personas se agreguen a la ayuda de esta necesidad, porque al lugar donde nosotros vamos no hay instrumentos en esta iglesia. Así que bueno, la idea nuestra es poder ir con una guitarra y ayudar con el tema de la música, que no hay músicos, y poder preparar a algunas personas por lo menos mínimamente con la guitarra, que es algo que es bastante necesario. Así que bueno, si alguien se quiere sumar, bienvenido va a ser. Y algo que quería hablar con respecto a lo que se estuvo hablando hace rato en la concientización misionera, que hablamos sobre nuestra Argentina y sobre las cosas que nos representan como país, como cultura. Este mes justamente estuve investigando bastante porque me vino una curiosidad bastante importante sobre los africanos que vinieron como esclavos hace mucho tiempo, en la época colonial, y que muchas veces uno dice, acá en la Argentina no hay negros, ¿no? Bueno, que no se ofendan por la palabra. Yo soy negro, así que... Así que, bueno, me vino ese interés y estuve investigando un poco, viendo algunos documentales que hablan sobre la cultura africana dentro de nuestro país y cómo las personas africanas que vinieron en ese entonces impactaron en nuestra cultura, y hoy en día hay muchas cosas que nosotros tenemos en la música, en los bailes, en palabras que utilizamos y que ni siquiera sabemos que son palabras africanas y que las adoptamos como propias. Así que bueno, es un lindo tema, la verdad, para poder ver. Yo la verdad que quedé bastante impresionado por todo lo que leí, por todo lo que vi, de personas también que son descendientes de esos africanos, que quizás hoy en día no son negros como los que nosotros conocemos que vienen del África, sino ya son personas morochas o incluso hasta personas blancas. Así que bueno, quizás algunos de nosotros podemos ser descendientes de algunos africanos que vinieron en su momento. Bueno, les comentaba esto solamente como para aportar un poco sobre lo que estaban hablando los chicos sobre la cultura argentina. Así que ahora, bueno, vamos a pasar a la palabra, vamos a comenzar a hablar. Yo, bueno, esta semana cuando estaba preparando el mensaje me puse a pensar en las bendiciones, ¿no?, que Dios nos da o nos dio a lo largo de nuestra vida como cristianos y como no cristianos en general, ¿no? Que creo que todos, si nos ponemos a pensar un poco, vamos a saber que hemos sido bendecidos de muchas formas y quizás aún no nos damos cuenta. Creo que Dios nos bendice muchas veces de formas que nosotros no nos vamos dando cuenta, porque son como cosas automáticas que hacemos nosotros, que ya están incorporadas en nosotros, pero que a la vez son como muy importantes, ¿no? Yo me ponía a pensar, yo por ejemplo, no tengo problema para respirar, todo mi cuerpo funciona correctamente sin necesidad de tener ningún aparato, ni ninguna otra máquina o cualquier otra cosa que haga que mejore mi cuerpo, ¿no?
puedo ver bien, mi cerebro funciona bien, o un poco por lo menos. Así que creo que esas cosas a veces no nos damos cuenta nosotros que las tenemos. Porque, como dije, son automáticas, ¿no? Uno no se levanta y piensa, uy, Dios, estoy respirando, qué bueno, gracias, Señor. No, es automático en nosotros, entonces no nos cuesta. Pero capaz que una persona que tiene problemas de respiración en los pulmones, algún problema asmático, un día se levanta y pasa todo el día bien, pudiendo respirar correctamente, y cuando llega la noche se da cuenta de esto y dice, Señor, gracias porque este día vos me bendeciste con la salud en mis pulmones, porque no tuve necesidad de utilizar ningún aparato que me haga respirar mejor. Y creo que tenemos que ser agradecidos, ¿no?, en las cosas mínimas y en las cosas que no nos damos cuenta. Es importante que podamos pensar en todas las cosas que el Señor nos da a lo largo de nuestra vida. Y no sé si alguna vez ustedes han pensado o se han preguntado ¿por qué Dios nos bendice? ¿Cuál es el motivo de que Él nos bendiga? Yo creo que si a mí me preguntan, alguien me pregunta, che, ¿por qué vos crees que Dios te está bendiciendo? ¿Por qué crees que Dios te da esto? ¿Por qué crees que...? La primera respuesta que yo voy a tener es, porque soy hijo de Dios, porque Él me ama, porque Él me quiere mimar como un padre bueno que es, ¿no? Y creo que capaz que es la respuesta más rápida que todos podríamos tener, pero si bien tiene verdad esto, Dios nos ama y nos bendice porque nos ama, la Biblia también nos enseña de otra cuestión, otro propósito dentro de la bendición de Dios. No solamente para que nosotros nos sintamos bien con lo que Él nos da, sino que Él nos enseña para qué nos bendice, y como le puse al título de la prédica, somos bendecidos para bendecir. Se escuchó. El punto número 1 habla sobre el propósito de la bendición de Dios en nuestra vida. Vamos a leer en Génesis 12, del versículo 1 al versículo 3. Génesis 12, del 1 al 3. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Para los que quizás no saben o no conocen la historia de Abraham, ¿quién era Abraham? Este personaje bíblico se lo considera el padre de la fe y fue una persona muy importante en la historia de la Biblia. Fue el comienzo de una promesa de una nación grande. Abraham no podía tener hijos y Dios le promete que le iba a dar una nación. Algo muy loco porque su esposa era estéril en ese momento y no podía tener hijos, y Dios le da esta promesa junto con muchas otras de prosperarlo, de darle tierras, pero le pide que se vaya de la casa de su padre, de su lugar de comodidad. Y juntamente con esta promesa que Dios le da a Abraham es donde comienza el propósito, es donde comienza a desarrollarse el propósito redentor de Dios, ¿no?, que culmina o empieza, según como le veamos, con el nacimiento y la muerte de Jesucristo, que es la persona que nos da la salvación. Amén. Abraham, como sabemos, es el padre de Israel, es el antepasado de la nación de Israel, porque antes de él, o incluso hasta después, no existió Israel como nación hasta un tiempo después.
Y juntamente con esto, como dijimos, es donde viene Jesús, de la nación de Israel. Ahí aparece Jesús para darnos salvación y traer propósito a nuestra vida. En esta promesa que vemos que Dios le da a Abraham, también vemos que Dios le dice que lo va a bendecir, pero para que él sea de bendición para otras personas. Y para que no pase desapercibido, para que nadie se haga el gil, ¿no? Dios lo dice 2 veces. Dios le dice en el versículo 2, Abraham le promete que lo va a bendecir y después le dice, y serás una bendición. Y en el versículo 3 dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Creo que esta promesa de bendición, de todas las cosas que Dios le terminó dando a Abraham, no fue una promesa vacía que solamente quería Dios que quedara en él. Estas bendiciones no tenían que quedar en él y por esto le recalcó doblemente que él lo iba a bendecir, pero para que él fuese de bendición hacia otras partes. Incluso habla que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que esta bendición, como dijimos hace rato, fue tan grande que por la descendencia de Abraham, por ejemplo, llegan a pasar muchas cosas históricas que nos influyen a nosotros, ¿no? Por medio de Abraham nacieron la gran mayoría de las personas que escribieron la Biblia y que hicieron posible que hoy en día nosotros podamos tener la palabra escrita y que la podamos leer y que podamos tener revelación de Dios por medio de esto. Y por medio de la descendencia de Abraham, como dijimos, también surge y viene con esto nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces vemos que por parte de Abraham, él cumplió su parte del trato y Dios también, ¿no? Dios le dijo que le iba a bendecir y así fue, pero le dijo que él tenía que ser de bendición para todas las familias de la tierra y hoy estamos acá y por eso podemos decir que Abraham, nuestro padre de la fe, cumplió con lo que Dios le había pedido. Amén. Ahora creo que nosotros tenemos cosas en común con Abraham al haber llegado a conocer a Cristo, al haber llegado a ser cristianos, seguidores de Él. Y el punto número 2 habla un poco sobre la extensión del propósito de Dios y nuestra responsabilidad de compartir estas bendiciones. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El propósito de Dios, acá como podemos leer en Gálatas, al haber llamado a Abraham, no era solamente que esta bendición quedara con él, con su familia, ni con su nación siquiera, sino que llega a justificarnos a nosotros. Dice, Dios había de justificar por medio de la fe a los gentiles. Y Dios ya lo había previsto. No fue algo que se le ocurrió después a Dios. No es que se despertó después de que murió Jesús y dijo, también tendríamos que salvar a los que no son judíos. Él ya lo había previsto, sabía las cosas que se venían y sabía que nosotros también íbamos a necesitar la salvación. Y también acá, nos habla sobre cómo compartimos la bendición
de Abraham, esta bendición que le fue dada y esta promesa que le fue dada a Abraham en este capítulo de Génesis que vimos, ¿no? Pero también juntamente con esto llega una responsabilidad, ¿no? No solamente que estamos compartiendo las bendiciones y las promesas de Abraham, sino también su responsabilidad, que creo que es la parte más difícil, porque a todos nos gusta que Dios nos bendiga y que Dios nos haya salvado, ¿no? Pero por ahí la parte más difícil es hacer la parte de nuestro trato. Y el propósito de Dios para nosotros, o creo yo que lo más importante que Dios nos pudo regalar fue la vida, el perdón, la paz, la salvación, poder estar en su presencia todos los días, si así lo queremos. Amén. Nosotros hemos recibido todas estas bendiciones por medio de la fe y por medio de Abraham, y como dijimos también, tenemos que compartirlas y ser de bendición a otras naciones, ser de bendición a otras personas, no quedarnos solamente con nuestras bendiciones. Y también, si recordamos un poco lo que dijo Jesús a sus discípulos, Él le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? No le dijo quédense acá. Entonces vemos cómo la promesa de Dios para Abraham también se ve reflejada en el mandamiento que Cristo le hizo a sus discípulos. Necesitamos ser de bendición para el resto del mundo. Nosotros fuimos bendecidos y recibimos la salvación por medio de la fe, y por ende también tenemos que bendecir el resto de la tierra con las bendiciones que Dios nos da a nosotros. El punto número 3 habla sobre las consecuencias de la actitud al recibir la bendición, porque podemos tener distintas actitudes, ¿no? Cuando uno recibe una bendición, como dijimos, hay personas que se guardan la bendición para uno solo, se guardan la salvación incluso para uno solo y no la comparten con los que lo necesitan, y hay otras personas que no. Y vamos a leer este salmo, el Salmo 67, que la verdad que es un salmo muy hermoso, que creo que hace poco, no sé si Nata o Fede, predicaron con estos versículos, pero la verdad que están buenísimos, y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. No sé quién es el salmista que escribió este salmo justamente, pero creo que esta persona, sea quien sea la que le escribió, entendió completamente el propósito de Dios por el que fuimos creados, y en ese momento el propósito por el cual había sido el pueblo de Israel seleccionado por Dios, ¿no? Que era que por medio de ellos llegara la salvación al resto de las naciones. Como nos dijo también Jesús, ¿no? La idea o el propósito que Dios tenía con nosotros y con el pueblo de Israel en ese momento era que fuésemos testigos y que pudiéramos testificar de su verdad, de su salvación, de su amor.
para que por medio de esto llegara la salvación a todo el mundo. Y el resultado de que esto llegase a pasar, que las naciones completamente pudieran creer en Cristo, sería que todos los pueblos alabarían a Dios. Y Dios es tan grande que no le basta solamente con la alabanza de un solo pueblo. Él quiere y se merece la honra, la gloria, la adoración, la alabanza de todos los pueblos. Ayer estábamos hablando con el equipo de misiones, de discipulado misionero, y nos contaba nos explicaba que la Biblia muchas veces cuando habla de naciones no se refiere a naciones como las conocemos nosotros, Argentina, Brasil, sino que se refiere a grupos de personas que tienen un mismo propósito, un mismo interés, una misma lengua quizás, ¿no? Y acá en Argentina hay muchas naciones, como vimos hace rato, tenemos distintas etnias en nuestro país y el propósito de Dios no es que llegue el Evangelio solamente a los argentinos en general, sino que a todos los pueblos que están dentro de la Argentina. Amén. Creo que es nuestro trabajo y nuestro deber poder hacer que esto pase. En el versículo 4 de este capítulo dice que Dios guiará a todas las naciones y que todas estas naciones van a ser juzgadas por Él. Lamentablemente, como todos sabemos, hoy en día esto es algo que no pasa, no es una realidad. No todas las naciones alaban a Dios ni creen en Él y muchas personas no lo conocen ni nunca han oído siquiera del nombre de Jesús. Es una lástima que no esté pasando esto. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en pos de esta realidad, porque es el mandato que Dios nos dejó, ¿no? En el versículo 6 hay una promesa, que es Dios nos promete que con la extensión del mensaje en toda la tierra, Él traería bendición. Dice, la tierra dará su fruto. Y cuando Jesús le habla a los discípulos y les habla acerca del fin del mundo, Él les dice que el fin del mundo va a llegar recién cuando todo el Evangelio sea proclamado en todas las naciones, en todas las partes del mundo. Y dice que la tierra va a dar su fruto de una forma distinta que quizás nosotros no conocemos, cuando todas las naciones alaben a Dios. Y también cuando nosotros impulsamos la extensión del Evangelio a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de nuestro mundo, estamos apresurando la llegada, el regreso de Jesús. Amén. Lamentablemente, como todos sabemos, Israel no cumplió el propósito por el cual fue llamado. Abraham sí lo cumplió, siguió al pie de la letra las cosas que Dios le había pedido, y el pueblo de Israel no lo pudo hacer así. Cometieron el error más grande, ¿no? Que fue creerse mejores que los demás pueblos, y dejaron de entender que ellos estaban siendo bendecidos para bendecir a las otras naciones. Que el propósito de Israel no era que ellos se quedaran con su cultura, con su salvación, sino que tenían que esparcirlo al mundo, y no lo entendieron así. Lamentablemente no pasó esto, y yo me pongo a pensar que con todo esto, ¿en qué momento de nuestra vida nos encontramos nosotros con respecto al propósito de Dios para nosotros, ¿no? Nos podríamos preguntar si vamos a cometer los mismos errores que el pueblo de Israel, o si vamos a seguir el ejemplo de nuestro padre Abraham y vamos a ser bendecidos y vamos
a bendecir, ¿no? Creo que es muy importante que la bendición de Dios se comparta, la salvación de Dios es muy importante que pueda llegar a los confines de la tierra. Y ahora un poco para ir ya concluyendo, creo que es bueno poder refrescar un versículo que es muy conocido y que creo que todos deberíamos saber, que es Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La tarea que nos dejó Jesús, que nos deja día a día, es la de ser testigos, y es algo que debemos proponernos a hacer todos los días y pensar en esto, y también comenzar, ¿no?, con nuestros lugares de impacto, de mayor impacto, comenzando con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, con nuestro barrio. Creo que nuestra iglesia, con respecto a este mandato, ha estado haciendo un muy buen trabajo y siempre hemos tratado, por lo menos, ¿no?, de inculcar que nuestra iglesia es una iglesia familiar. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, podamos hacer la diferencia y que podamos ser testigos, aprovechar también este momento, ¿no?, donde la gente está necesitada, donde quizás no encuentra una salida, una solución a distintas cosas. Tendríamos que aprovechar para poder presentar el Evangelio y poder ser testigos de Jesucristo. Amén. Y para terminar ya, solamente quería decir que fuimos justificados para ser un canal de bendición a las naciones. El agua, es muy importante, ¿no?, que entendamos que el agua, que si somos canales somos como el agua nosotros, y cuando el agua se estanca en un solo lugar se pudre y deja de servir. Entonces que no nos pase como el pueblo de Israel, que dejó que su agua se estancara y no la hizo fluir. Nosotros somos canales de bendición y las bendiciones se tienen que esparcir a todos lados. Así que le pidamos a Dios que Él todos los días nos renueve la mente, que renueve nuestro espíritu para poder comprender esto y que todos los días nos pongamos a pensar y meditar en qué estamos haciendo para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas.